Hola, hola mi gente linda y hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías de Helin El Beren y Ata Yashat. Muchos de ustedes, mis suscriptores, me han pedido que vea las energías de esta linda pareja para saber si están en una situación romántica, en algún vínculo sentimental. Entonces vamos a preguntarle al tarot para que nos hable sobre las energías de Helin y Ata. Estos chicos se han cogido tomado mucha popularidad en este verano con su serie Daha 17, la cual ha sido renovada para una segunda temporada en el invierno. Vamos a ver, preguntarle al tarot. Muéstrame las energías entre Helin y Ata. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Muéstrame las energías entre Helin y Ata. Háblame con firmeza. Muéstrame lo que no se ve. Paje de oros. 10 de bastos. 7 de bastos. La luna. 2 de espadas. 4 de bastos. La emperatriz. Rey de oros. Y el 2 de oros. Bueno, vamos a comenzar a interpretar este tablero para ver qué información importante nos brinda. Primeramente, con la vista general que yo le hice, me aparece como que ellos están en una indecisión muy grande. Y ahora les voy a explicar por qué. Estas cartas del lado de acá, vamos a sacarlas para que las puedan ver. Me hablan de que ellos comienzan en el pasado a interesarse el uno por el otro. Tanto Helin como Ata comienzan a sentir una atracción, comienzan a gustarse, pero están en un terreno donde hay muchas dudas, donde no saben cómo actuar. Hay mucha nebulosa, muchas cosas que ellos desconocen cómo proyectarse ante esta situación que comienzan a vivir. Y estos sentimientos que comienzan a surgir entre ellos me están hablando aquí de como una carga muy grande encima de sus hombros, con este 10 de bastos. Esta carta me muestra como algo que surge entre ellos que les está costando manejarlo. Aunque es una carta de cierre de ciclo, en donde ya la persona, en este caso Helin y Ata, están encontrando una solución. Es como la cima, es como el tope de la dificultad,
el tope de los obstáculos y el no poder consolidar la relación, porque sí aparece que ellos sí se gustan, pero ahora les vamos a seguir desarrollando, hay como obstáculos en el camino y personas que le están poniendo un pare a este vínculo. Fíjense aquí estas dos cartas. Estas cartas me están hablando primeramente con este 2 de espadas de una indecisión muy grande entre ellos dos. Ellos están en un estado de equilibrio mental donde se han puesto porque no les ha quedado más remedio. Es decir, fíjense cómo es la carta que está central en este tablero. Nos dice, ellos están como en el ojo del huracán y lo que han hecho es retirarse, buscar un equilibrio, buscar un punto neutro para poder pensar. Pero esta carta me habla mucho de indecisión. Y este rey de oros me está hablando de un hombre, una persona mayor, que puede ser un director, puede ser un productor, puede ser un manager de alguno de los dos o de los dos, que está impidiendo que la relación de ellos como que coja más fuerza. Esta persona está impidiendo esto. Y es una persona que tiene mucho poder y que incide directamente en las decisiones de esta serie. Es una persona que tiene, como les dije, mucho poder tanto en los chicos como en la serie como tal. Entonces aquí estas últimas cartas me hablan que ellos tienen a muchos ojos encima de ellos, que hay enemigos ocultos, personas que no quieren que este vínculo se dé, pero que ellos se la pasan tan bien juntos y disfrutan tanto la compañía, tanto uno como del otro, que vuelven a caer en la indecisión. Vuelven a caer en decir, bueno, vamos a dar el paso aunque sea a escondidas. Entonces, vamos a hacer una lectura para preguntarle al tarot específicamente si hay amor entre Helín y Ata. Hay amor entre Helín y Ata. Ya vimos que ellos se gustan. Es decir, en la primera tirada apareció bien claro eso. Le pido al tarot que me muestre lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Helín y Ata sienten amor. Seis de bastos. El loco. Y el 10 de bastos. Nuevamente, miren qué cartas más interesantes han salido aquí. A ver, la respuesta es sí, la respuesta es positiva. Estos chicos están enamorados. Helín y Ata están enamorados. Pero fíjense cómo están aquí dispuestas las energías. En el centro me aparece el loco. El loco me está hablando de que son jóvenes, de que esta es la carta de la juventud, de hacer las cosas sin pensar, sin ver qué va a pasar el día siguiente, de tomar decisiones apresuradas, de seguir a su corazón, es la carta que nos muestra la energía compatible con Helín y con Ata. Ellos están ahora en esta situación, en donde están tratando de liberarse, porque esta es una carta de liberación, es una carta
que nos muestra que no quieren ataduras. Y fíjense cómo vuelve a salir el 10 de bastos. Hay personas que le están limitando a ellos que se desarrollen sentimentalmente. Hay personas, ya vimos en la lectura anterior, que no les conviene y no quieren que ellos tengan un vínculo sentimental, porque puede primeramente perjudicar a la serie. Una cosa es que se promocione en redes sociales que ellos están juntos, a que desarrollen una relación en la realidad con profundidad y con compromiso. ¿Por qué? Porque la carta del loco me está hablando, hay inestabilidad y dos jóvenes que están comprometidos en una serie, en un proyecto, si se meten en una relación romántica con profundidad, pues esto es un problema. Ellos no lo ven así. Los chicos no lo ven así, pero las personas que están alrededor de ellos sí. Fíjense cómo sale este 6 de bastos, que es el éxito total, el triunfo. Es decir, los chicos están enamorados, pero como les decía, hay personas que no le conviene que sea así por problemas financieros y de negocios con la serie. Entonces vamos a hacer una lectura con el Marsella para ver el futuro del vínculo entre Helin y Ata. Muéstrame el futuro de la relación entre Helin y Ata. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Siete de oros. 7 de espadas. El mundo. Caballero de espadas. Y el diablo. Bueno, aquí las cartas me están hablando de que a los chicos les va a ser muy difícil como mantener vivo ese amor. Les va a costar mucho trabajo, muchas dificultades. Hay mucha gente que está tratando de que el romance de ellos no avance. Le están poniendo piedras en el camino de ambos. Aquí veo como que hay cierre de ciclos y que hay situaciones muy desafiantes para ellos. Son chicos muy jóvenes, son chicos muy inexpertos, que tienen un amor muy sano, muy puro. Se ve que están enamorados, ya en las cartas anteriores salió, pero son muy inexpertos, como yo les decía. Además que tienen personas mayores que ellos que están como controlando sus acciones. Por lo tanto, aquí veo que les va a ser muy difícil seguir el vínculo y que van a tener que poner mucho de su parte para poder superar todas las dificultades que veo aquí en el camino de ambos. Ahora, nada es imposible. Seguiremos haciendo lecturas para esta pareja para saber cómo van evolucionando sus energías. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.